¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, damos inicio entonces con estas intervenciones a esta coordinación del webinar que de alguna manera comienza con estos amigos que nos acompañan. Queremos comentarles que nosotros venimos desde hace tiempo ya trabajando en este tema. Tuvimos una apertura de nuestro programa Pasatiempo que realizamos hace 25 años en la Patagonia, esto es en Puerto Madryn, que fue el primer programa vinculado a conservación del patrimonio cultural y natural. Contábamos con el apoyo de ICOMOS, con el apoyo de SICOP y obviamente también con el Ministerio de Educación de la Nación. Así iniciamos nuestro derrotero por el camino patrimonial cultural muy tempranamente. Esto hace que de alguna manera estuviéramos desarrollando estas ideas hace bastante tiempo y básicamente entonces con esto del pasatiempo vamos a hablar también de este antecedente que nos va acercando cada vez más al cambio climático y a esta evaluación de riesgos para el patrimonio cultural. Pensamos que el patrimonio y medio ambiente podríamos vincularlo con los postulados del siglo XX, de las vanguardias, y el patrimonio del siglo XXI, que está fuertemente vinculado entonces a la naturaleza, a la conservación de nuestra casa común. Vamos a hablar de introducción al patrimonio y medio ambiente, vamos a relacionar la energía con el patrimonio y vamos a definir básicamente los factores de sostenibilidad dual. Esto lo comenzamos a hablar hace un tiempo en una reunión de la Sociedad Central de Arquitectos, cuando hablábamos de más energía, menos energía, más patrimonio y más patrimonio, menos energía. Pero si nos vamos al principio del siglo pasado, nuestros vanguardistas como Mies van der Rohe hablaba menos es más y Dios está en los detalles. Pero también postulaba una arquitectura de carácter universal y simple al mismo tiempo, que fuera honesta en el uso de los materiales y en el empleo de los mismos. Por ejemplo, también Le Corbusier hablaba vinculando al hombre con los parámetros del modular, una forma de medir al hombre distinto al sistema métrico decimal, y aplicado, por ejemplo, en la unidad habitacional de Marsella, como también en la Casa Curchet, aquí muy cerquita de nuestros en La Plata. En los años 30, 4 décadas antes del inicio de los debates sobre la sostenibilidad, Le Corbusier inicia la investigación de adaptar la arquitectura al entorno. Propone el modular, como decíamos, lo aplica a la unidad de habitación de Marsella y luego rápidamente lo aplica a la Casa Curchet, aquí en La Plata. También en otras obras, en la que aquí tenemos el listado, de alguna manera esta vinculación entonces de los vanguardistas con el patrimonio y la sostenibilidad no es nueva. Entonces nosotros planteamos que en el siglo XXI los factores biofísicos y tangibles se tienen que vincular también con los sociales e intangibles, para de esta manera conseguir la arquitectura sustentable. La sostenibilidad dual entonces tiene que ver con el impacto físico y también con la naturaleza del sitio. Esta dupla sustentable, y allí por ejemplo esa conservación de aquellos ambientes interiores del deterioro que produce también un sobreuso. También esta arquitectura como un puente entre el hombre y su entorno, tanto físico como natural. Los paisajes de la Toscana, esa arquitectura que cumple con los parámetros de bajo impacto ambiental e intenta atender, por ejemplo, también las necesidades espirituales del hombre. Se trata de vincular al hombre con la naturaleza y a través de su arquitectura, la heredada, la presente y la futura, como formas de mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo garantizar la conservación hacia el futuro. Lograr un menor impacto ambiental, costo de construcción y mantenimiento del edificio, reciclaje de los materiales y edificios y eficiencia energética. Además de ser un edificio sustentable, también conservar los valores patrimoniales le da un valor agregado al proyecto, esa inmaterialidad, esa memoria, ese mensaje. Creemos entonces que del patrimonio del siglo XXI apostará el costo de la construcción, a rehabilitación, al reciclaje y al aumento de la eficiencia energética. Entonces nos encontramos con que las vanguardias de la arquitectura de inicio de este siglo XXI para nosotros deben debatirse entre factores biofísicos y tangibles, así como los sociales e intangibles. Ambos parámetros culturales indispensables para, en última instancia, vincular estrechamente al hombre con la naturaleza a través de su arquitectura, la heredada, la presente y la futura,
para mejorar así la calidad de vida y garantizar la conservación del patrimonio para las generaciones futuras. Muchas gracias por su atención.